un hombre de genio con un amplio rango de intereses tanto dentro como fuera del ámbito académico. Ganador del premio Nobel, hoy veremos la vida de Svante Arrhenius. Svante Arrhenius nació en Uppsala, Suecia, el 19 de febrero de 1859. Era hijo de Svante Gustav y Carolina Thunberg. Svante tuvo 3 hermanos: Johann, que nació en 1857, Siegfried, que nació en 1860, y Robert, en 1862, quien falleció a la edad temprana de 3 años. Svante fue un niño prodigio que aprendió a leer y escribir a temprana edad en su casa. A la edad de 8 años fue aceptado en la Escuela Catedralicia de Uppsala, donde se destacó en matemática, física y química. En 1876, Arrhenius comenzó sus estudios en la Universidad de Uppsala, donde obtuvo su diploma un año y medio después en tiempo récord. En 1878, se decidió investigar el campo de estudio existente entre la química y la física. Su vida universitaria no se restringió al ámbito académico. Participó en la organización de eventos en su fraternidad universitaria, la Nación Uppslands. Luego de terminada su carrera de grado, Svante se dirigió a Estocolmo para trabajar con Erik Edlund, físico de la Real Academia Sueca de Ciencias, quien estaba investigando la energía eléctrica. Fue en este laboratorio donde llevaría sus investigaciones acerca de la conductividad de los electrolitos, que descubrió el 17 de mayo de 1883 y que plasmó en su tesis doctoral, que completó en junio de ese mismo año. Su trabajo recibió poco apoyo por parte de su profesor de química de la Universidad de Uppsala, pero Otto Patterson, quien era profesor de química en la Universidad de Estocolmo, leyó su trabajo y lo alentó a su publicación. La disertación de su trabajo fue presentada el 26 de mayo de 1884. La disertación de Arrhenius acerca de la disociación de iones no tuvo plena aceptación. Si no hubiera sido por el apoyo de Wilhelm Ostwald en Riga, Jacobus van Holff en Ámsterdam, ambos fuera de Suecia. Por suerte, Van Hoff en 1896 comenzó una investigación en busca de la analogía entre el comportamiento de soluciones diluidas y gases a presión normal. Para probar esta analogía, Van Hoff midió la presión osmótica de compuestos disueltos en agua. Aunque en general la presión de la solución era proporcional a la concentración molar de la solución, se encontró desviaciones a esta regla en ciertos compuestos. En marzo de 1887, el autor, analizando el trabajo de Arrhenius para una review, se dio cuenta que las desviaciones sucedían en soluciones salinas y que estas desviaciones eran proporcionales al número de iones que formaba la molécula en cuestión, encontrándose súbitamente la prueba perfecta del mecanismo que Arrhenius había propuesto en su tesis doctoral. La publicación de estos descubrimientos fue el comienzo de la fraternidad entre Ostwald, Van Hoff y Arrhenius, a quienes luego se los conocería como el rebaño salvaje de los ionistas. Una década tuvo que pasar tras su disertación para que Arrhenius tuviera una posición académica en Suecia. En el interín, estuvo trabajando en diversos proyectos con Ostwald en Riga y Leipzig, con Van Hoff en Ámsterdam, con Rauchet en Wurzburgo y con Boltzmann en Graz. Su amigable estilo le permitió generar una red de vínculos internacionales. A pesar de las disputas y dudas, pudo finalmente en 1895 ocupar el puesto de profesor de física y 2 años después fue vicerrector de la Universidad de Estocolmo. Bajo su liderazgo no solo impulsó el desarrollo de la física, sino que propició la lectura de artículos tan variados como geofísica, vulcanología, fenómenos cósmicos, así como otros tópicos que generaron gran interés público como la generación de energía hidroeléctrica y el transporte de energía a grandes distancias. La primera ceremonia del Premio Nobel tuvo lugar en 1901. Aunque se había propuesto a Arrhenius para esta primera edición, fue su amigo Van Hoff quien la obtuvo. El siguiente fue para el químico alemán Emil Fischer, y en 1903 fue el turno de Arrhenius, aunque el premio fue en química y no en física como hubiera querido. Este premio fue el reconocimiento al trabajo iniciado de manera desafortunada 20 años antes con su tesis doctoral. A pesar de este reconocimiento, la situación de Arrhenius era delicada en Estocolmo, dadas las condiciones del laboratorio. La intervención del rey Oscar II evitó que Arrhenius se mudara a Berlín. La Fundación Nobel creó el Instituto Nobel de Físico-Química en Frescati, al norte de Estocolmo, en 1909, designando a Arrhenius como su director. Entre los científicos que se unieron a Arrhenius estaba Thorvald Madsen, del Instituto Serum de Dinamarca, quien quería aplicar los nuevos conceptos químicos a la afinidad toxina-antitoxina, actualmente antígeno-anticuerpo. Los dos científicos propusieron la existencia de un equilibrio entre estas dos entidades. A esto se opuso el médico Paul Ehrlich, quien consideraba esta noción simplista y proponía su teoría de cadena lateral. Se generó la famosa controversia Ehrlich-Arrhenius. Arrhenius había realizado una serie recopilatoria de reportes con datos experimentales en un volumen publicado por la Universidad de Berkeley, California, titulado Inmunoquímica. Arrhenius revisó aportes en diversos campos de la ciencia, pero fue en uno de ellos en los que mantuvo el interés durante toda su vida, y que él llamó física del cosmos. Actualmente integra las áreas de la geofísica, la física planetaria y del espacio, y la cosmología
cosmología. La infinitud del universo en espacio y tiempo eran evidentes, y la existencia de la vida siempre había sucedido. Una cuestión básica que surgió fue cómo la vida se pudo propagar en el espacio hacia sitios favorables. Mientras que Lord Kelvin propuso los impactos de meteoritos como fuentes de esporas de vida, Arrhenius objetó esta posibilidad en la destrucción de las colisiones entre los cuerpos celestes y la baja velocidad de eyección comparado con las distancias interestelares que debían atravesar. Lo que le faltaba a Arrhenius era una fuerza propulsora que acelerara las esporas a velocidades necesarias y la supervivencia de las mismas durante milenios, en las duras condiciones del espacio. Encontró esta herramienta de propagación en la presión de radiación. La propulsión de las esporas estaría dado por la radiación corpuscular solar, que la sacaría del planeta. La supervivencia de las esporas, Arrhenius la explicaba con su ley de reacción química, que con la temperatura absoluta cercana a cero en el espacio aseguraría la integridad biomolecular. Con el conocimiento de la finitud del universo, la teoría de la panspermia de Arrhenius quedó fuera de moda, aunque sigue presente en algunos astrofísicos. Una de las contribuciones que llamó la atención de Arrhenius fue la demostración del geólogo Arvid Högborg del ciclo geoquímico del dióxido de carbono, con el vulcanismo como ingreso y el clima, el crecimiento y el enterramiento como mecanismo de eliminación. Arrhenius quedó fascinado con el rol del dióxido de carbono, el agua y las nubes como componentes variables activos en las atmósferas planetarias, que conducen a retener el calor solar y por ende controlar el clima. Este efecto invernadero fue encontrado como particularmente importante en la Tierra, en Marte y en Venus. Él estimó que variaciones en largos periodos de tiempo de la actividad volcánica, fuente principal del dióxido de carbono atmosférico, podría haber sido el responsable de las eras de hielo del Cuaternario y de los periodos interglaciares. Para poner a prueba su hipótesis, Arrhenius realizó un cálculo detallado del calentamiento y enfriamiento de distintas regiones del mundo asociado a cambios en el contenido de dióxido de carbono y otras variables atmosféricas asociadas. Para esto dividió el planeta en 10 grados, desde el paralelo 70 norte al 60 sur, y calculó el balance de radiación en el día y la noche, en las 4 estaciones del año. La recompensa de tan arduo trabajo fue la demostración cuantitativa del efecto del dióxido de carbono en la atmósfera. Arrhenius incluso fue más allá, signando que el aumento de la actividad industrial por la quema del carbón fósil ingresaría más dióxido de carbono en la atmósfera junto con la producción de cemento por la liberación del dióxido de carbono almacenado en la piedra caliza. Esto permitiría el aumento de la temperatura, haciendo más benigna la inclemente meteorología nórdica. Sin embargo, el cálculo estimado por Arrhenius para que la temperatura de la atmósfera ascienda a 3 o 4 grados era de 3000 años, en lugar de los tiempos mucho más reducidos que se consideran hoy en día. Esta diferencia se debe a la sobreestimación por parte de Arrhenius de la capacidad de absorción de dióxido de carbono por parte del océano y de la actividad industrial humana y su acelerada emisión de dióxido de carbono. Esta predicción de Arrhenius fue recuperada gracias a los esfuerzos de los meteorólogos Carl Rossby, Roger Rebel, entre otros, quienes comenzaron a medir el dióxido de carbono atmosférico que continúa hasta la actualidad y que quita de toda duda el efecto antrópico en el aumento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Aunque los cambios seculares del clima suelen complicar la evaluación de los cambios causados por las actividades humanas, dando lugar a discusiones políticas respecto a la necesidad de acciones de remediación. Aquí también sirve de guía la visión de Arrhenius, quien fuertemente abogaba por detener el consumo indiscriminado de energía fósil y recursos químicos, petróleo, gas y carbón, proponiendo fuentes de energía alternativa, como cuando propuso al gobierno sueco el desarrollo de energía hidroeléctrica. Incluso realizó una evaluación positiva de máquinas solares en latitudes bajas para la producción de electricidad y discutió la viabilidad de la energía eólica en latitudes altas. La apertura de este campo de la ciencia por parte de Arrhenius ha sido su legado político y socioeconómico más significativo. Arrhenius fue un científico intuitivo y versátil, que tomando los problemas los reducía a su esencia. Fue en todo momento un optimista de buen corazón y de gran personalidad, que mantuvo su balance bajo cualquier circunstancia. Falleció en Estocolmo el 2 de octubre de 1927.